Continuamos con el primer panel, políticas públicas para una nueva senda de crecimiento. Quiero presentarles a los panelistas. Tendremos con nosotros al economista Carlos García Martín, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá. Al también economista Marco Fernández, socio de Indesa, y a Felipe Ariel Rodríguez, presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental, SECOMRO. Comenzamos este panel con una visión regional proporcionada por Carlos García Martín del BID. No, yo no sé, lo estaba ganando allá. Dile a Hugo. Don Carlos, buen día, adelante. Mi amor, el audio de corporación. Número desconocido. No te escuchan así. Adelante, señor Carlos. Bien, Carlos García Martín, adelante con su presentación. Buen día, bienvenido. Sí, perfecto. Buen día. Buen día a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación de APEDE a participar en el CADE de este año, en estas circunstancias tan particulares y con este panel tan magnífico que estamos teniendo. Voy a ver si soy capaz de compartir la presentación. A ver, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve? Perfecto. ¿Sí se está viendo o no? Perfecto. Sí, don Carlos, perfecto. Lo estamos viendo perfecto en pantalla. Adelante. ¿Sí me dicen, por favor, si se está viendo? Sí, adelante, don Carlos, lo estamos viendo, está en pantalla. Y no le escuchan cuando... Sí se ve, Carlos, sí se ve. ¿Empiezo ya entonces o no? Adelante con su intervención. Adelante, don Carlos. Correcto. Adelante. Bien, empiezo. Vamos a ver, como decía, muchas gracias por la invitación y en realidad voy a complementar un poco lo que decía el señor Chapman porque coincidimos bastante en lo que es el diagnóstico y voy a hacer un poco más relación a cosas puntuales que decía él. Yo creo que es importante para intentar ver cuál es el impacto de esta crisis y cuáles son las políticas o las medidas capaces de enfrentarnos con éxito a la misma. Es importante ver cuál era el contexto macroeconómico del que venía Panamá antes para intentar comprender algo a lo que me referiré después. Lo que tienen aquí es la tasa de crecimiento de Panamá. Yo creo que es muy importante y es una cosa que a mí me gusta insistir en ello, el poner en valor todo lo que ha conseguido Panamá. Como decía el señor Chapman antes, Panamá se ha convertido en el país más rico de América Latina en términos de PIB per cápita. Panamá ha sido uno de los países con mayores tasas de crecimiento durante los últimos 10-15 años, pero es verdad cuando uno mira este gráfico que la tasa de crecimiento de Panamá venía en descenso. De hecho, en el año pasado, la economía panameña creció un 3%, que es la tasa más baja de los últimos 10 años, más o menos desde la crisis financiera del año 2008-2009. La cuestión es por qué estaba sucediendo esto, por qué la economía panameña, a pesar de que cuando uno lo compara con otros países tenía tasas de crecimiento aceptables, por qué venía disminuyendo. Y es algo a lo que también hacía referencia el señor Chapman. Este es un gráfico que quería mostrarles. Y si se fijan en el puntito rojo es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, suavizada en 5 años para aislarla de temas coyunturales. Y el puntito naranja es otra variable que ahora diré cuál es, pero otra variable retrasada 5 años atrás. Y si miramos la evolución de ambas, lo que observamos es esto. Es decir, que existe un paralelismo muy grande entre el crecimiento de la economía en conjunto y esa otra variable, pero rezagada 5 años atrás. Si esa otra variable la hubiéramos mirado hace 5 años, hubiéramos sido capaces de adivinar lo que iba a pasar con la economía de Panamá hoy, es decir, con esa tendencia decreciente de crecimiento. ¿Qué es esa otra variable? Esa otra variable es el déficit por cuenta corriente.
El déficit por cuenta corriente, para entendernos, es como la diferencia entre lo que Panamá ingresa del exterior por las ventas que hace y por la rentabilidad de sus inversiones y lo que Panamá paga al exterior por las compras, por las importaciones de bienes y servicios que está haciendo y la rentabilidad de las inversiones de los extranjeros en Panamá. Y si nos fijamos, durante todo este periodo es continuamente negativa y en los últimos años además venía en descenso. ¿Eso qué significa? Pues tan sencillo como que Panamá estaba ingresando menos por sus ventas exteriores de lo que estaba pagando al exterior por sus compras. Es decir, que Panamá en su conjunto estaba manteniendo un déficit año tras año. Y cuando digo Panamá no me refiero al gobierno de Panamá, me refiero a toda la economía panameña, en su conjunto, al país. Venía manteniendo un déficit año tras año. Este déficit, lógicamente, si lo mantienes año tras año, se va acumulando y, de hecho, si miramos hoy, Panamá es uno de los países más endeudados de la región. Aproximadamente la deuda que mantiene Panamá con el exterior es aproximadamente el 100% del Producto Interno Bruto. Lógicamente, ningún país puede mantenerse con un endeudamiento creciente de forma continua. Al final toca devolver ese endeudamiento neto. Y el problema es que solamente hay dos maneras de hacerlo. Una, o bien vendes más, lo cual requiere una serie de cambios en el sistema productivo y requiere ganar competitividad, o bien compras menos. Y, por desgracia, comprar menos, y más aún en un país dolarizado como Panamá, lo que significa es crecer menos. Esto, en el fondo, lo que hay detrás es algo a lo que se refería Guillermo Chapman, que es un problema de competitividad, o lo podemos llamar de productividad, pero lo que viene a decir es que Panamá necesita, y ya necesitaba antes, un mayor vínculo con el exterior si quiere mantener tasas de crecimiento altas y, por lo tanto, impulsar, como él decía, nuevas actividades que tengan mayor vínculo con el exterior y, por lo tanto, sean más competitivas y con mayor productividad. Entrando ya en el tema del impacto económico del COVID, yo creo que hay una cosa que es obvia, pero que a menudo se nos olvida. Y si a menudo se nos olvida, corremos el riesgo de hacer un diagnóstico equivocado. Y ese algo que a menudo se nos olvida es que la salud, sobre todo cuando hablamos de enfermedades contagiosas, como es el caso de esta pandemia, es un bien colectivo. Y que sea un bien colectivo lo que significa es que mi estado de salud no depende solo de mí mismo, depende del estado de salud de los demás. Es decir, cuanto peor sea el estado de salud de mis conciudadanos, más probable es que el mío tampoco sea bueno. Esa es la lógica de una cuarentena. Por eso tiene sentido. Si no habláramos de que la salud es un bien colectivo, en el caso de enfermedades contagiosas, entonces no tendría sentido una cuarentena. Pero como lo es, sí lo tiene. Ahora bien, una vez que nos fijamos en lo que significa económicamente una cuarentena, esto implica que estamos dividiendo la sociedad en dos grupos. Unos, y hablo tanto de empresas como de trabajadores, que mantienen su actividad y otros que no la mantienen. En circunstancias normales, cuando no hay cuarentena, ambos grupos se compran y se venden bienes y servicios y cada uno financia sus compras con las ventas que le hace al otro. Pero claro, en una cuarentena, uno de los dos grupos, el que no mantiene actividad, ya no puede realizar las compras que necesita, y insisto, hablo tanto de empresas como de personas, no puede financiar esas compras con las ventas que realiza. ¿Cómo las financia entonces? Pues en realidad solamente hay dos formas. Uno, que lo financie con ahorro que ya tenía efectuado en el pasado. Lo que pasa es que este ahorro más tarde o más temprano se acaba. O dos, que lo financie con endeudamiento. O bien directamente con endeudamiento privado o bien con endeudamiento público, es decir, indirectamente. Esto implica que después de esta fase de endeudamiento, necesariamente en la etapa de normalidad, tiene que haber un desendeudamiento. Y algo muy importante aquí, como decía, que debemos tener en cuenta para no perder la perspectiva, y es que estamos persiguiendo un objetivo común, que es la salud. Pero el grado de sacrificio que estamos pidiendo a los conciudadanos es distinto. No le estamos pidiendo el mismo grado de sacrificio al grupo que mantiene su actividad de al grupo que no mantiene su actividad. Y las implicaciones de esto para mí son importantes, o creo que son importantes. Uno, y es que inevitablemente va a haber una fase de endeudamiento y es importante facilitar esta fase de endeudamiento, pero después va a haber necesariamente una fase de desendeudamiento y también es importante facilitarla.
La segunda conclusión, yo creo, importante a tener en cuenta es la necesidad de que el reparto de costos de la fase esta pandémica de cuarentena sea equitativo. Como decía, no le estamos pidiendo el mismo sacrificio a todos. Estamos persiguiendo un objetivo que nos va a beneficiar a todos, pero no le estamos pidiendo el mismo sacrificio a todos. Y, en consecuencia, ese reparto debería ser equitativo. Ahora bien, obviamente esto no es fácil. Nos enfrentamos, y yo creo que esta es la gran dificultad, a un difícil equilibrio entre endeudamiento, desendeudamiento y este reparto de costos. Es complejo, pero debemos intentar hacerlo de la mejor manera posible, porque si no lo logramos, entonces probablemente la crisis va a ser más duradera, probablemente nos vamos a encerrar a cierres definitivos de empresas y también es posible que a cierta tensión social. Esto ocurre en todos los países, es decir, Panamá no tiene nada de especial en todo esto, no es algo intrínseco a Panamá. Y por eso la orientación de las políticas que están aplicando los diversos países es también similar. Lo que cambia no es la orientación, lo que cambia es la intensidad, porque no todos los países tienen la misma capacidad y no todos los países tienen las mismas restricciones. De hecho, el gráfico que he puesto aquí es un mapa de calor que hicimos en el BID y lo que refleja es simplemente, en función de estos colores, la intensidad o la dureza de las restricciones a las que se enfrentan los diversos países de América Latina. Y como podemos ver, Panamá no es ni siquiera uno de los países que tiene a priori problemas más duros, es decir, no es un gran exportador de commodities, aunque es verdad que esto cambia con la mina, como lo es Chile o como lo pueda ser Perú. Es verdad que el turismo es importante a Panamá, pero no llega a la significatividad de lo que es en Belice, donde el problema va a ser mucho más grave. Las importaciones de bienes intermedios son relevantes para la zona libre de Colón, pero Panamá no está, como lo pueda estar México, Honduras, en las grandes cadenas de valor. Es decir, en todos estos problemas que están afectando en lo que significa esta crisis. Y si nos movemos ya a la parte de retos y oportunidades que hay tras la crisis sanitaria, en mi opinión el mensaje principal es si somos capaces de aprovechar la crisis para hacer reformas y políticas que permitan dar a Panamá ese salto cualitativo que explícitamente al que explícitamente se estaba refiriendo Guillermo Chapman. Es decir, que Panamá consiga consolidarse realmente como un país de altos ingresos y más justo. Y para esto yo creo que en corto y en el mediano plazo, pero las áreas son comunes. Y esas tres áreas son, por un lado, el tejido productivo, por otro lado, lo que tiene que ver con la fiscalidad y la gestión pública, y en tercer lugar, la política social incluida en la sanitaria. Como ven, todas estas áreas, en el fondo, también las ha tratado Guillermo Chapman. Y de hecho, cuando miramos las respuestas que está dando el Banco de Apoyo a los países de la región, vemos que básicamente existen 4 prototipos que son comunes a todos los países. Por eso decía que Panamá no tiene ninguna particularidad en este sentido, que es lo que tiene que ver con el apoyo a vulnerables, la salud, el tejido productivo y la parte fiscal. Si entramos un poco en cada una de ellas, y comenzando con la parte productiva, yo creo que aquí la cuestión fundamental es que a corto plazo seamos capaces de mantener en la medida de lo posible la actividad productiva, es decir, que consigamos salir de este túnel con el menor perjuicio posible para el tejido productivo del país. Pero al mismo tiempo también creo que es importante mantener una visión de largo plazo, de tal forma que seamos capaces de conseguir ese cambio del aparato productivo panameño al que se refería Guillermo Chapman. Y esto tiene varios elementos. Aquí he puesto unos cuantos de ellos, pero obviamente hay más. Uno muy importante, tanto a corto plazo como en la fase de inmediata recuperación, es el acceso a crédito. Como decía, esta parte de endeudamiento y posterior desendeudamiento hace necesario que el acceso a crédito o que este acceso a crédito desempeñe un papel fundamental. Y aquí sí me gustaría señalar un par de cosas. Uno, que el sistema bancario panameño, que ha tenido un grandísimo éxito a nivel mundial y que es conocido en todo el mundo, pero es verdad que como todos necesita cierta modernización tras lo que estamos viviendo ahora mismo. Entre otras cosas, eso significa
un apoyo y probablemente más intenso a las pequeñas empresas, una mayor capacidad de dar respuesta a estas pequeñas, pequeñas y medianas empresas. También lo que tiene que ver con fintech, donde Panamá se ha quedado relativamente rezagado cuando uno lo compara con otros países de la región. En segundo lugar, creo que son necesarias políticas de apoyo a corto plazo al tejido empresarial focalizadas. La digitalización, para mí, es un aspecto fundamental. De hecho, hemos visto que tanto los países como las empresas más digitalizadas a nivel mundial están resistiendo mejor la crisis actual. Conseguir un impulso a la digitalización del sector privado es muy importante en Panamá. Es cierto que se han hecho muchos esfuerzos, el sector público está haciendo muchos esfuerzos por avanzar en esta digitalización, pero aún para superar esto es necesario darle un mayor impulso a la digitalización de las empresas. Probablemente, y también mencionaba algo de esto Guillermo Chapman, son necesarias políticas sectoriales. La crisis nos está afectando a todos, pero evidentemente no afecta a todos los sectores por igual y, por lo tanto, hay ciertas particularidades que demandan que existan políticas sectoriales. Por ejemplo, el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, como decía antes, el turismo, uno de los sectores con diferencia más castigados a nivel mundial por esta crisis, o el propio agro, que es verdad que no es uno de los sectores más castigados, pero sí es un sector que tiene desafíos muy importantes en Panamá. Lo que decía Guillermo Chapman, debe mejorar la institucionalidad para la actividad empresarial. Esto se refleja, como él mencionaba, en múltiples indicadores, en los del Doing Business y en algunos otros, y se ve en múltiples ámbitos, como el tema que él mencionaba del pago de impuestos, que en Panamá, pese a ser bajos, para las empresas supone un coste enfrentarse a este pago de impuestos, a todo lo que tiene que ver con eso. El tema judicial, es decir, el cumplimiento de contratos, resolución de insolvencias, todo esto en Panamá hay un cierto rezago cuando uno lo compara con otros países. Y como mencionaba en el gráfico que puse al principio, Panamá yo creo que necesita una mayor orientación exterior, si no ese déficit por cuenta corriente que mencionaba va a seguir y eso va a hacer difícil que Panamá pueda mantener tasas de crecimiento altas y sostenidas. La gestión pública, otro de los temas fundamentales que tocaba Guillermo Chapman. Como mencionaba, es inevitable que haya una fase de endeudamiento del sector público en el corto plazo, aunque solo sea por dos motivos, que es el aumento de gasto sanitario y la caída de ingresos. De hecho, tanto el director de la DGI, Julio de Gracia, como el ministro Alexander han venido avisando de que se está produciendo una caída muy importante en los ingresos tributarios y esto es inevitable. Está ocurriendo en Panamá y está ocurriendo en todos los países. Pero después tendrá que venir una fase de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, algo en el que también ha insistido el ministro Alexander. Es muy importante no perder la perspectiva de que ambas fases existen y ambas fases tienen importancia. El tema de la inversión pública. La inversión pública va a desempeñar, tanto en Panamá como en el resto del país, un papel fundamental en la recuperación. Y aquí sí me gustaría también hacer un especial hincapié en lo que es la infraestructura digital, donde Panamá presenta carencias y donde, como mencionaba, esa digitalización es tan necesaria y tan relevante para superar con éxito esta crisis. Hay reformas y necesidad de mejoras estructurales en la gestión pública, a las que también se refería Guillermo Chapman, todo lo que tiene que ver con la calidad de ingresos, de gastos de esta gestión pública. Como mencionaba, el tema del pago de impuestos es una de las restricciones importantes que aparecen en todos los indicadores internacionales en Panamá a la hora de hacer negocios, pero también, como él mencionaba, hay una parte de planificación, hay una parte de eficiencia del gasto público, de visión de largo plazo, etcétera, etcétera. Hay riesgos en todo esto, obviamente, todo lo que tiene que ver con los mercados financieros internacionales, que se produzcan ciertas tensiones, o lo que tiene que ver con la situación de la Caja del Seguro Social, que también está ahí. Y, por último, como la tercera de estas áreas que yo creo que es fundamental en la salida de esta crisis, está la política social, que al final va a ser clave para que la recuperación sea sostenida. Y aquí sí me gustaría hacer una diferencia entre lo que sería, digamos, una primera respuesta a muy corto plazo,
que evidentemente tiene que estar muy enfocada o muy orientada a la focalización, pero que también demanda ciertas reformas estructurales del gasto social. Esto lo hemos visto en Panamá y lo hemos visto en otros países. No es fácil en este contexto que nos ha pillado a todos de sorpresa. No es fácil focalizar y no es fácil implementar la focalización. E insisto que estos problemas los hemos visto en Panamá, los hemos visto en otros países, y esto demanda, lógicamente, una mayor eficacia en las medidas de focalización. Pero después yo creo que debe haber una orientación en programas sociales más sostenidos o de segunda generación que tengan en cuenta algunos aspectos concretos. Uno, que haya un mayor vínculo con la actividad productiva, es decir, mientras los que mencionaba anteriormente son básicamente asistenciales, debe tener estos programas de segunda generación deberían al menos reflexionarse en términos del vínculo con la actividad productiva. Lo que tiene que ver, como mencionaba antes, con infraestructuras y todo el papel que van a desarrollar van a desempeñar en la fase de recuperación. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con política de vivienda, que a pesar de que es verdad que hay un stock quizás excesivo de vivienda en determinados segmentos del mercado, pero en otros no. Y probablemente aquí la vivienda social desempeñe un papel importante, o pueda desempeñar. El tema de la digitalización, como decía, crucial. Quizás se puedan aprovechar hacer políticas sociales para fomentar la educación en digitalización de la población. Un segundo elemento que yo creo que es fundamental y es que creo que debemos tomar conciencia de que algunos elementos del gasto social, y la educación y la salud es muy claro, son un bien colectivo. Como me decía antes, un bien colectivo significa que al final de lo que yo pueda disfrutar de ese bien o de la cantidad que yo pueda tener de ese bien depende de la cantidad que tengan los demás, no depende solo de mí mismo. Mi estado de salud no depende solo de mí, depende del estado de salud de los demás y clarísimamente cuando hablamos de enfermedades contagiosas. Pero también la educación, es decir, por mucho que yo me esfuerce, si el sistema educativo de la calidad del sistema educativo de mi contexto no es muy bueno, entonces va a ser difícil que mi calidad educativa lo sea. Y de hecho en Panamá esto se ve muy claro en los problemas que tradicionalmente han tenido las empresas a la hora de encontrar los trabajadores cualificados que necesitan. Es decir, creo, insisto, que es importante tomar conciencia de que al menos parte del gasto social es relevante no solamente por términos de justicia, sino que es relevante también porque son un bien o son bienes colectivos. Y el caso de la educación para la recuperación de Panamá yo creo que es crucial. Los datos que nos mostraba Guillermo Chapman sobre los resultados de la prueba PISA son muy, muy expresivos de la situación actual y de que Panamá, para consolidar esta recuperación, realmente necesita un impulso en el sistema educativo. Y otro tema es la informalidad, que creo que es algo al que debemos prestar atención. La crisis esta va a exacerbar los problemas derivados de la informalidad, que ya son agudos en general en la región y que probablemente lo van a ser más, y es algo que no debemos perder de vista. Con lo cual, en resumen, y ya concluyo, creo que es importante prestar atención a esos elementos de inevitabilidad que tiene la crisis, esas fases de endeudamiento, desendeudamiento. Es importante también prestar atención a que los retos y las soluciones pueden coincidir, pero también pueden existir diferencias en cuanto al corto plazo y el mediano plazo, y que debe, en la medida de lo posible, aprovechar para enfrentarse a esos retos estructurales que ya arrastraba Panamá. Y creo, y ya sí que termino, que es muy importante esta toma de conciencia de que parte al menos del gasto social es un bien colectivo y que lo hemos visto de forma clarísima en esta pandemia. Y ya sí concluyo definitivamente, y muchas gracias de nuevo por la posibilidad y la invitación a participar en este evento. Bien, agradecemos al señor García Martín por su intervención. Escuchemos a continuación lo que nos aporta don Marco Fernández. Don Marco, buen día. Empezar, ¿se ve la presentación? ¿Estamos listos con la presentación? Sí.
Sí. Adelante, don Marco. Perfecto. Adelante. Estamos Entonces listos. yo voy a... Toda la gente que habla ahí, eso no sirve. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días y gracias por la invitación para compartir unos minutos algunos pensamientos que tienen que ver con el título de la conferencia, de la presentación que nos ha pedido CADE que hagamos hoy. Políticas públicas para una nueva senda de crecimiento. Y los que creemos que el diseño de las políticas públicas debe tener algún tipo de lógica económica y social, debemos preguntarnos si la situación que nos trae a este CADE, la situación epidemiológica, económica y social que vive el mundo, tiene ciertas características que determinan la forma como debemos diseñar las políticas. Y el título de esta lámina refleja un poco la teoría básica de las políticas públicas. Uno tiene que preguntarse, para el diseño de las mismas, si el problema que estamos viviendo es temporal o es permanente. Esto es un huracán que acabó con la mayoría de los activos de una sociedad, un tsunami, o simplemente una caída de algunos meses, o algunos años, esperamos que meses nada más, y cuyo efecto en estos momentos sea una disminución en la demanda del país, en la demanda global, en otras palabras, en la capacidad de consumo, en la capacidad de vender, en la capacidad de generar ingresos. Yo quiero recordar en esta lámina que hace unos meses, y para muchos verdaderamente estos últimos meses parecen años, pero solo unos meses atrás, las noticias, principios de este año, la noticia era que en algún lado de Asia, en particular en China, y en algún lado en particular de China, había sucedido un shock a la producción, un tsunami muy ubicado en unas empresas vinculadas al comercio internacional que estaban cerrando su producción porque había una contaminación de sus trabajadores. Esto es un shock típico de producción. Se cierra un lugar de producción, se aísla, se busca la causa de ese shock. Y a nosotros, si nos acordamos, por allá en febrero veíamos en las noticias que algo estaba pasando en Asia en el sector productivo. Y ya al final de febrero en algunas conferencias se nos decía, bueno, pero es que no está pasando en un pequeño país de poca importancia. Está pasando en un país que es un centro actual del comercio internacional en lo que se conoce como la cadena de valor. Se produce, se vende, se monta en un barco, pasa por el canal, llega a Estados Unidos o llega a otros países. Y entonces esa producción deteriorada se convirtió muy pronto en un shock de demanda. Es decir, nos quedamos sin ingresos, producto de que nos quedamos sin transacciones comerciales. Ese es el gran poder del comercio mundial. Se filtra un shock de producción a un shock de ingresos. Pero no nos olvidemos que en Panamá ya hemos tenido casos recientes de una economía con números malos por shocks parecidos. En los 70 tuvimos un tema de petróleo, subió el precio del petróleo a niveles históricamente elevadísimos y se contrajo la economía nacional. En el 88 y el 89, no nos olvidemos del problema del cierre de la banca, del problema de la crisis de gobernabilidad y la crisis social económica de lo que se conoce como el régimen de Noriega. Y por fin, en el 2019, un shock de origen financiero real. Pero no nos olvidemos de los números. En 1988, la economía cayó 13%. Y en el 89, y veremos después por qué, un ligero crecimiento, a pesar de que el 89 fue el año peor de la crisis. Pero eso lo veremos posteriormente. En el corto plazo, la solución a un problema de demanda es inyectar de liquidez al sistema. Y esa inyección de liquidez al sistema es necesaria, todos los países la están haciendo, y evidentemente en una situación donde los impuestos están cayendo, 2.000 millones de dólares posiblemente este año, donde el crédito no va a ser un crédito abundante, entre otras cosas por la amnistía reciente
está retrayendo un poco la capacidad de expandir ese crédito por parte de la banca. Hay una presión social para mayor gasto y es necesario sacar adelante ese mayor gasto. La única forma de hacerlo es aumentando la deuda y todos los países están aumentando sus deudas, en particular la deuda pública, y eso lo veremos después. Pero a largo plazo, que es un poco lo que estamos conversando hoy, no hay ningún modelo de crecimiento a largo plazo donde el dinero tenga mucha importancia. Para crecer a largo plazo hay que tener más personas trabajando con el capital adecuado vinculado a ese proceso productivo y sobre todo, y esta es la clave para pensar en el Panamá del futuro, con una productividad general, no solo del trabajo y del capital, una productividad general a la cual me voy a referir en un minuto, que es la que ha sido el dolor de cabeza de quienes proyectamos la economía en el futuro. Tenemos un periodo de crecimiento en la productividad general nunca antes visto en la historia panameña, y eso no es de hoy, es de los últimos 5 años, de acuerdo a trabajos muy serios realizados sobre el tema. Y para poder crecer a largo plazo, para poder empezar a salir del problema y llegar al 6% que necesita el país para desarrollar su potencial, las políticas no las podemos diseñar con base en recetas únicas, tienen que ser lo que llamamos los economistas idiosincráticas, es decir, caso por caso, dependiendo de las características del país. Somos nosotros, con las asesorías pertinentes, quienes debemos diseñar esas políticas, y vamos a conversar un poco de eso. Este titular lo tomo de la exposición de un ministro de un país vecino que nos acompañó en días recientes, y nos se pregunta si basta con proyectar o hay que anticipar un poco dónde vamos a estar en los próximos años. Pero en todo caso, proyectar los datos macroeconómicos es un ejercicio necesario, aunque para muchos les parezca inútil en estos momentos, donde hay angustia familiar, empresarial y gubernamental. ¿Qué importancia tiene decir que vamos a caer en 5% o 3% o hacer todo un ejercicio matemático para salir con un número que posiblemente no le interese mucho o no lo sienta mucho el habitante promedio del país, la persona que camina sintiendo los efectos de la pandemia? Pero esa proyección tiene mucho sentido. Esa proyección es la que va a determinar, por ejemplo, la capacidad del Estado de poder endeudarse más para poder satisfacer las demandas de la sociedad, de las cuales hemos hablado en la mañana de hoy. ¿Y qué nos dicen las proyecciones? Las proyecciones nos dicen que este país, nuestro país, Panamá, este año podrá su producción interna de crecer aproximadamente entre 5 y 6%. Algunos hablan de una cifra mayor, yo creo que no, pero va a ser una caída ligeramente más dura que la del promedio de América Latina, por lo menos este año. Pero todo el mundo parece sugerir, el Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial, que el próximo año, que está a puertas, está a 6 meses, vamos a crecer al 3 o al 4%, volveremos a la senda de crecimiento, y eso vamos a ver bajo qué circunstancias puede suceder. Las dudas de todos los que están proyectando es precisamente si existe la fuerza política y social para realizar las reformas profundas necesarias, no para salir de este pequeño atolladero del corto plazo, sino lograr en unos cuantos años el 6% que necesitamos para tener unas finanzas públicas adecuadas, una inversión pública correcta y un gasto social necesario. Y todo el centro de las proyecciones están en las cuentas fiscales. Se necesita una solidez fiscal que es de 2 vías. Una solidez fiscal produce mayor crecimiento y un mayor crecimiento promueve solidez fiscal a través de mayores impuestos, mayores inversiones y mayor capacidad de déficit, que depende del tamaño de la economía. La pregunta es, esa nueva senda de la cual nos habla el título de esta presentación, tiene que resolver la pregunta, ¿qué debemos hacer hoy para llegar a donde queremos ir en unos años? Y eso es una pregunta que lo tenemos que hacer las personas, las familias, el gobierno y la sociedad como un todo. Estamos perdiendo el tiempo encerrados, familias en nuestras casas,
y gobiernos en resolver el problema de corto plazo y quién piensa a largo plazo. ¿Qué pasa si mañana sale una vacuna y empezamos el largo plazo a partir de diciembre o a partir de enero? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho para que la senda de crecimiento sea la que naturalmente el país puede llegar? El año 2021 no va a ser un año particularmente bueno en términos de el crecimiento de la economía en general. No va a ser tan malo como este año, por supuesto, va a ser un poco mejor, pero necesitamos de todas formas empezar a subir la cuesta de crecimiento importante a un crecimiento que puede ser lento, pero que llegue en 3 o 4 años a la meta que queremos. Y lo vamos a hacer con un déficit fiscal que va a ser muy importante este año. Puede ser del orden del 7%, muy superior al que se había programado en el presupuesto. Y por eso el presupuesto no se va a poder cumplir, porque la pandemia cambió el curso de la economía y de las finanzas públicas. Pero no nos preocupemos mucho por la deuda hoy. Estamos en la etapa de endeudamiento, vendrá la etapa de desendeudamiento que mencionaba Carlos. Y sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que las agencias calificadoras, aquellas que nos ponen la nota y la nota que reciben los mercados internacionales para ver si nos prestan barato o nos prestan más caro, esas calificadoras están preguntándose varias cosas. ¿Va a haber una reforma tributaria? ¿Va a haber una reforma al gasto del gobierno? ¿Va a Panamá salir de la lista negra de países que no colaboran con el tema del lavado de dinero y que nos podría costar unos intereses más altos al gobierno y a los privados si no salimos de las listas negras? Y por último, para no dejarlo en el tapete, ¿cuál va a ser el costo fiscal de una reforma pensional? Cualquier reforma pensional, no importa cómo se haga, va a tener un costo fiscal más temprano que tarde. Y eso hay que proyectarlo en nuestras cuentas del gobierno a mediano y largo plazo. Por eso propongo que volvamos un poco a las bases fundamentales del pensamiento a largo plazo, que es instituir nuevamente un área de planificación nacional independiente del área de finanzas públicas y crear un consejo fiscal cuya ley ya está aprobada para que la sociedad pueda entender objetivamente a dónde vamos, los costos de llegar hasta allá, quiénes ganan, quiénes pierden, cuáles son las opciones que enfrentamos, y esto se puede hacer relativamente rápido. Es un tema de transparencia y de análisis profundo de la situación donde estamos y qué podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Y toda solución económica tiene costos. Si no la tuviera, todos los gobiernos la estuvieran haciendo. Si la vacuna que tuviéramos contra la pobreza y la falta de crecimiento existiera, todos los gobiernos se hubieran vacunado. Pero esa vacuna no existe. Tienen que ser soluciones idiosincráticas propias de cada país y en todas va a haber algunos costos que hay que medir y tratar de compensar. Y el sector externo es muy importante, como mencionó Carlos en el gráfico anterior. A nosotros nos llegan alrededor de 7.000 millones de dólares del resto del mundo, a través de deuda externa, de deuda privada y a través de depósitos bancarios. Por lo menos 7.000 millones de dólares. Tenemos que tener mucho cuidado que esos 7.000 millones de dólares, una parte de los cuales proviene de utilidades de las empresas internacionales que lo dejan en el país y no la devuelven al extranjero, hay que cuidar mucho, mucho, mucho que esos dineros no solo sigan llegando, sino que no se vayan. Y a eso me refiero en un minuto. Y aparece al final del punto, la mitad de la inversión extranjera es dinero que ganan las empresas y que no se pasan, no se envían, no se remesan a sus casas matrices y se quedan aquí a la expectativa y a la espera de mejores negocios. Tenemos que cuidar mucho ese detalle. ¿A dónde nos lleva la vieja senda después de lo que nos pasó? Mire, rápidamente, la economía panameña produjo el año pasado como 66.800 millones. Ese es el famoso PIB del año pasado. Si la economía cayese 6%, que parece ser un número relativamente cercano a lo que va a suceder, y a eso le añadimos técnicamente el hecho de que no estamos en inflación, sino en deflación, y esto de nuevo un tema técnico, lo que se perdería este año serían 4.676 millones
de Producto Interno Bruto, que en términos individuales es $354 por adulto por mes, que es más o menos la mitad de la mediana de los salarios en el país. Es, sin duda alguna, una cifra sumamente importante, un shock muy duro que no lo tenemos desde 1988. Para volver al nivel per cápita de 2019, lo que he hecho es ejercicio de decir, bueno, si esto pasa, si caemos al 6%, pero queremos llegar al nivel de ingreso por habitante que había en el 2019, ¿cuánto tiempo nos toma? Nos tomará 3 años. Eso si nos recuperamos muy rápido. Si nos recuperamos más lentamente, 4 años. De manera pesimista diríamos, necesitamos 3 años o 4 años de ascender la cuesta para tratar de llegar a donde estábamos en 2019. Esos son los números fatales, complicados, pero son los números. Pero si quisiéramos ser aspiracionales, es decir, preguntarnos a dónde quisiéramos llegar, cuánto nos tomaría para llegar a donde nos habría gustado estar en 5 años, eso nos tomaría entre 8 y 9 años. Es decir, el ascenso de esta cuesta es complicado y requiere medidas estructurales muy complicadas, muchas de ellas hoy día se han analizado. ¿Por qué? Bueno, nos recuperamos en el 88, en el 99, confianza de todos y flexibilidad de muchos, y la palabra flexibilidad la noto como un tema importante. ¿Y por qué lo hicimos en el 2010? Y nos acordamos que en el 2010 la economía, que venía creciendo a 2 dígitos, cayó a 1.3. Eso fue porque hubo una inyección mundial de liquidez y pudimos salir adelante de una crisis temporal. ¿Qué forma debe tener nuestra recuperación? Ustedes van a ver en los análisis que hay 2 formas. La optimista, que es que estamos cayendo y que vayamos a salir muy rápido, muy pronto, muy aceleradamente, que es la forma de V. Están los pesimistas, que dicen que vamos a caer y vamos a estar con un crecimiento muy bajo. Pero yo anoto que debemos tener un crecimiento aspiracional, es decir, una caída que después vamos a tener en el 2021 y 2022 que subir, pero que además de ahí en adelante tenemos que crecer mucho más en el 2021 y el 2022. A esto lo llamo yo la raíz cuadrada del crecimiento, para que nos acordemos cuando estábamos en el colegio del signo de la raíz cuadrada. ¿Y cómo se resuelve la raíz cuadrada? Muy rápidamente, vamos a exportar metales, vamos a salir posiblemente el año entrante, y con mayor productividad en minería podríamos estar creciendo mucho más en años siguientes. La exportación de bienes agroindustriales, que tiene que apalancar el desarrollo reciente de la cadena de valor alimentario, que nos ha ido bastante bien, afortunadamente, pero señalo lo que se ha mencionado aquí, y es que los costos que no tienen que ver con la producción, sino con la burocracia y la intermediación, son elevados y nos hacen poco competitivos. Yo creo que el sistema de transporte internacional va a seguir siendo importante y ha sido clave para sostener la actividad en estos momentos, con excepción del aeropuerto. No soy tan positivo con respecto al turismo en el próximo año, y las exportaciones de servicios van a tener que tener 3 características: que estén dispersas en la geografía nacional, que demanden un empleo de calificación media que podamos a corto plazo suplir con el talento que tenemos. A más largo plazo necesitamos reinventarnos en el sector de capital humano y diferenciarnos de la competencia regional, que es lo que hemos hecho hasta ahora bastante bien. Pero en todo caso, no vamos a ser un país barato para exportar. Nuestros servicios no van a ser baratos, ni el turismo, ni el paso por el canal, ni la exportación de servicios. Simplemente tenemos que ser de mejor calidad y conocer nuestra competencia, anticiparla y ser más productivos. Lo que yo creo es que los sectores que llamo yo cansados, como construcción y comercio al por menor, no se reanimarán en los próximos meses o años. Tenemos que reinventarnos, y muchas de las ideas que se han planteado aquí yo las comparto. Y debemos apalancarlo lo bueno que hemos hecho en el pasado, eliminando restricciones artificiales a la competitividad, es decir, a la capacidad de traer el mejor talento, producir sin monopolios que creen rentas artificiales, y para el sector privado, que el miedo a la competencia sea una forma de generar mayor competitividad y mayor productividad. Los entes reguladores deben hacer su trabajo para controlar monopolios y oligopolios, no solo
una empresa, sino varias empresas que se pueden poner de acuerdo para reducir su capacidad de innovación y aumentar el costo para la sociedad y los consumidores. Y eso evita el patrimonialismo creado por leyes especiales. No más leyes especiales, aunque eso sí será arar en el desierto porque todo el mundo la pide, el gobierno quiere darla y se va a la Asamblea a crear leyes especiales para sectores específicos. Así no se puede ser productivo. Y por último, las restricciones al ejercicio de ciertas profesiones no desarrollan el talento. Y la historia de los bancos en Panamá es que cuando los bancos extranjeros vinieron con extranjeros a manejarlo, empezaron a generar una cantidad de talento local que son los que hoy día manejan en buena parte los bancos que están ejerciendo o operando en Panamá. Y aquí viene lo que llamo yo el perro que no ladra. Y me quedan 2 minutos que voy a utilizar en el tema de productividad. ¿Por qué llamo el perro que no ladra? Porque la productividad nacional, ese número que se refiere a todos los recursos que tan productivos son, no aparecen en ningún análisis o en ninguna cuenta que pueda uno entrar a Internet y conseguirla. La productividad general hay que calcularla, no es fácil hacerla, pero se puede hacer. Y el dato que les doy es que la productividad general de la economía lleva cayendo 1,5% por año en el último quinquenio. El quinquenio perdido de la productividad nos ha hecho caer la economía que mencionaba Carlos en su gráfico. No es que hay menos gente trabajando, no es que hay menos capital, no es que hay menos inversión, es que hay menos productividad general de la economía. Y vamos a ver 2 pincelazos por qué. Nunca antes la economía panameña había caído 1,5% de productividad anual sistemáticamente. Después de una década de productividad ganada, que fue la década previa, donde la productividad creció 1% por año. ¿Pero qué significa 1,5%? Fíjense ustedes, si queremos crecer al 5 o al 4, el 1,5% es el 25 o 30% del crecimiento a que aspiramos. Es decir, con solo dejar de disminuir la productividad, podemos aumentar el crecimiento 1,5% y nos queda mucho más fácil la tarea de ascender la cuesta en los próximos años. Sabemos de estudios de muchos países que la innovación a nivel de empresa es la clave, pero la eliminación de monopolios, la traída de mejor talento, la eliminación de los monopsonios, del poder rentístico que tienen muchas empresas y muchas personas en materia política y económica, esa es un taco de dinamita al crecimiento posible de la economía. Los rentistas que usan sus rentas para tener poder político le tiran a esta economía 1,5% de crecimiento y hacen que la cuesta sea imposible de subir en los próximos años. ¿Cuáles son los riesgos? Y concluyo con riesgos y con conclusiones finales. Los riesgos que veo es que no usemos esta crisis temporal para pensar seriamente en los problemas permanentes. Es decir, que hayamos perdido el tiempo. Yo siempre me pregunto, ¿y si mañana aparece una vacuna? Le pregunto a las familias, a las personas, al gobierno y a la sociedad, ¿qué habremos hecho en estos días, en estas semanas, en estos meses, para reconstruir nuestra producción, reconstruir nuestra vida para cuando lleguen los mejores momentos? ¿O habremos perdido el tiempo pensando en el cortísimo plazo y oyendo los temas importantes de corto plazo, pero sin pensar en la redefinición de nuestra producción y consumo a largo plazo? Me preocupa que estemos mirando hacia adentro cuando debemos mirar hacia afuera. Y me preocupa mucho que haya alguna insinuación no muy clara de que si no hacemos un ajuste a nuestra economía y a nuestras cuentas fiscales, podamos perder el grado de inversión. Es decir, salir del cuadro de honor de países que tienen una política fiscal sostenible a largo plazo. Esa es una tarea que no podemos darnos el lujo de fallar. Tenemos que mantener el grado de inversión a pesar del nuevo endeudamiento, para lo cual se requieren ajustes fiscales importantes. Me preocupa que el sector bancario no esté en capacidad de incrementar el crédito y mi número es 5% anual promedio en los próximos 2 años como secuela de la amnistía y posibles efectos de las listas negras financieras. Me preocupa que estemos pensando que cuando volvemos a una normalidad, el tamaño del pastel va a ser el mismo que había en febrero del 2020, cuando sabemos que va a tomar 3 o 4 años de recompensarlo. Y por consiguiente,
la gente piensa, o podría pensar algunos sectores, bueno, esto es una pandemia, esto pasó, volvemos a la fiesta que teníamos en febrero, vamos a repartirnos un pastel que no va a crecer como estaba creciendo. Y mi frase muy panameña es: no podemos jugarle la pacheca a este tema. Tenemos que entender que cada uno va a tener que tomar un pedazo más pequeño de un pastel o un pedazo del pastel que es cada vez más pequeño. E insisto, una sociedad rentista en el sentido económico que utiliza sus poderes políticos y económicos para perpetuar la renta, ganancias extraordinarias que no se merece por razón de la productividad y la competitividad. Niveles de ingresos laborales que son producto del poder de negociación. Es natural que eso suceda, pero la pregunta es si puede ser sostenible. No pagar impuestos, con la excusa de que los impuestos se los roban. Eso es una forma de decir: no voy a pagar impuestos. Eso es insostenible. Y la creación de leyes especiales, donde me dicen: bueno, si yo quiero producir, el Estado me tiene que decir que no pago impuestos, que tengo leyes laborales especiales, horroroso, y que además tengo todos los privilegios que no tiene el ciudadano promedio, que no tiene esas leyes especiales. Y la burocracia excesiva, que aumenta los costos de transar, hace que esta cuesta sea difícil de escalar. Concluyo. La nueva senda de crecimiento ascendente, hasta llegar al 6, 5,5, 6%, va a tomar varios años para poder hacerla transitable, pero tenemos que empezar a ejercitarnos ya. El consenso de todo el mundo, y hay que hacerlo porque hay que ser optimista, es que Panamá tiene las condiciones para lograrlo, pero que necesitamos hacer muchos ajustes para que este ascenso sea un ascenso que nos lleve a donde podemos ir, para lo cual se requiere creatividad y músculo político en la reforma. No es cierto que hayamos matado al tigre para tenerle después miedo al cuero. Estamos en un lugar, en un momento en donde sabemos lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo y para eso se requiere músculo político. Y la entrada a la crisis no ha sido simétrica, hay ganadores y perdedores, y la salida a la crisis también será. Hay que entender a quién compensar, porque efectivamente no todos entramos y no todos salimos iguales de esta crisis. El bono solidario, por razones que vale la pena discutir en otro contexto, tiene que aumentar por razones de equidad, tiene razón por inyección de poder de compra, de demanda, y por razones de reducir la pobreza extrema, al menos temporalmente. Nuestros niveles de ahorro son bajos y necesitamos mucha plata que llegue de afuera para poder sostener el estándar de vida. Cuando nosotros no sabemos el dólar que está en el bolsillo, de dónde nos llega, pero una buena parte nos llega de afuera. Y no podemos poner en peligro que esos dólares, esa liquidez que llega a nuestros bolsillos, quede pues en peligro de que no siga llegando. Los apoyos monetarios a las personas son importantes y debe continuar, y mi sospecha es que ese apoyo monetario va a estar con nosotros no solo por el 2020, sino por algunos años más, porque la condición laboral no va a terminar simplemente en los próximos 2 o 3 años. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso en este intento no es necesariamente lo que se conoce como las instituciones, sino la confianza que puedan tener la sociedad en dichas condiciones. Yo quiero terminar nada más recordándole, porque preparando esta presentación me acordé de una película del 1939 que se llama Y llegaron las lluvias. Es una frase que usan mucho los cubanos cuando la cosa se complica, ¿no? Todo estaba regular y llegaron las lluvias, y vinieron las lluvias. Es una película del 39, donde se habla de una situación, de una pandemia, de unas lluvias en la India, y cómo las sociedades en lo personal, en lo social y en lo político pueden cambiar si no manejamos bien esta pandemia. Yo espero que en Panamá, al igual que en esa película, el final sea un final feliz, y creo que tenemos las condiciones para lograrlo. Gracias. Gracias a usted, señor Fernández, en la asignatura a ver esa película. Y llegaron las lluvias. Gracias por sus apuntes, tema para meditar de aquí en adelante. Ahora vamos con el señor Felipe Ariel Rodríguez, luego de concluidos 3 CADES regionales, los aportes que nos traerá para que ese desarrollo equitativo también se refleje en el interior del país. Felipe, buen día.
Muchas gracias, Hugo. Un placer estar aquí en la cadena nacional y referirme a las políticas públicas, una nueva senda de crecimiento y desarrollo, y le he adicionado el componente territorial, que muy bien ya se ha analizado aquí por varios de los panelistas colegas y connotados economistas. Voy a hacer referencia, aparte de la presentación, muy rápidamente, que hizo Carlos García-Martín, miembro de este panel también en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa de Colón y la región oriental, donde nos comunica lo que ya también habíamos analizado y lo sabíamos, pero hasta un poco más preocupante. En Panamá y Colón se produce el 87% del Producto Interno Bruto, mientras que en el resto de las provincias solo el 13%. Y de los dos factores importantes responsables de esta situación, ya se ha hablado mucho del gasto social, estamos atrasados en lo que es su cantidad y calidad. Y el otro componente es el componente territorial al cual me voy a referir. Lo preocupante es que también nos comparte García-Martín que en lugar de ir reduciéndose esa brecha de desigualdad territorial, se está incrementando. Miren ustedes esta gráfica, no hay que explicarla. O sea que la tendencia es más de lo mismo, más desigualdad, y eso es demasiado peligroso para toda la sociedad. Dos factores importantes generadores de esta desigualdad, por tanto, y en conclusión, es el modelo económico, el modelo de crecimiento que tenemos, y dentro de ese modelo de crecimiento, la dotación de los recursos productivos, que se orientan mucho más a una región interoceánica, al centro metropolitano, con dotación de recursos productivos e inversiones enormes que se necesitan, no decimos que no, pero que se equilibre un poco esa dotación de recursos con los diferentes territorios. ¿Qué causa esta situación? Entre otras, una migración interprovincial que en el balance es negativo a todos los territorios ajenos a la región metropolitana e interoceánica Panamá-Colón. Cientos de miles de personas migran buscando esos mejores ingresos, esos mejores salarios, y la mayoría no lo logran y quedan siendo parte de esos bolsones de problemas sociales, de pobreza dentro de la misma ciudad. ¿Y por qué no lo logran? Porque van con un perfil educativo no apto para esa economía moderna. Y si vemos la distribución de la población por edades en los diferentes territorios, está más adelgazada en la parte de la población productiva, o sea, los jóvenes. Los que emigran más es el talento joven de los territorios, impidiéndole a estos territorios todavía mucho más el despegue, porque el capital humano lo estamos perdiendo. ¿Qué hemos hecho en el sector privado, la sociedad civil, la sociedad académica de las regiones? Desde hace más de 2 décadas, principalmente en Chiriquí, la APEDE se enfocó en formular planes de desarrollo territorial para orientar políticas públicas, lanzando en el año 1994 el Plan Maestro para el Desarrollo del Potencial Económico de Chiriquí. Se reitera esa propuesta mejorada en el año 2005 con el Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de Chiriquí. Y luego se unen otras organizaciones a la APEDE y se lanza la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Chiriquí, llamada Visión Chiriquí 2025, que se replica para Azuero y para Colón. Y empieza a consolidarse un movimiento de la sociedad organizada que orienta una serie de actividades en base a los esquemas de desarrollo territorial de la visión regiones de todo el país 2050. Tenemos aquí el esquema de desarrollo territorial orientado por la visión región occidental 2050, la de Azuero, la de Veraguas, la de Coclé, la de Colón, la de las comarcas y la de la región también oriental. Todos estos esquemas de desarrollo territorial
si tuvieran una plataforma como una estructura económico-territorial que es conectiva no solamente internamente en el país, sino entre dos océanos y entre dos subcontinentes, podríamos visualizar una integración de todo el país bajo una base logística. Esa base logística está planteada en el Plan Nacional de Logística como uno de sus componentes y es un reto desarrollarla. Obviamente el corredor panamericano Pacífico, que ya está de alguna manera avanzado, pero hay que desarrollar los servicios logísticos que requiere un corredor de esta naturaleza, un potencial corredor caribeño y todas esas conexiones interoceánicas. No solamente se puede pensar en la región interoceánica Panamá-Colón, sino Chiriquí-Bocas del Toro y también en otras partes del país. Y sobre esta plataforma logística hemos propuesto todas esas actividades que ya hemos identificado que significan oportunidades de crecimiento y desarrollo para los territorios. Hemos apostado a que nuestros territorios sean territorios de la innovación, aplicando mucha inteligencia para desarrollar los activos que ya existen en oportunidades. Se ha dado demostración de esto, pero no necesariamente las políticas públicas se han orientado para que este desarrollo se dé. Esta es una llamada importante que hacemos en esta CADE. La buena noticia es que durante los últimos años, basados en las visiones regionales, hemos decantado propuestas de proyectos e iniciativas y en las CADES regionales recién celebradas en la región occidental, en la región central y en Colón y la región oriental, hemos compartido, hemos visibilizado los centros de competitividad regionales, las propuestas en las que ya hemos trabajado, algunas incluso de cero, otras las hemos identificado que son iniciativas ya que han tenido algunos gobiernos pero que no se han concluido. En el caso de la región occidental identificamos 29 iniciativas y proyectos en diferentes estados de avance. En la región central se identificaron 41 iniciativas y proyectos también en diferente nivel de avance. Y en la región de Colón y región oriental se detectaron 31 iniciativas. Se hizo una calificación en base a criterios, si estaban alineadas con las visiones regionales y el plan estratégico de gobierno, si estaban en diseño o si ya estaban diseñadas pero sin asignación de recursos, o si están diseñadas y con asignación de recursos, y encontramos en todos los niveles de estas iniciativas. Destaco una orientada a enfrentar el grave problema que ya han visibilizado en esta CADE mis antecesores. El gran problema del país es la baja productividad. La productividad total de los factores está totalmente en negativo. Y en ese sentido detectamos que un sector que puede ser nuevamente un motor de crecimiento de los territorios, el sector agropecuario, también está súper afectado por esta falta de productividad. Se diseñó de cero un plan maestro para la reactivación, para la recuperación, para el reposicionamiento del sector agropecuario, que consiste en una inversión pública y privada de 557 millones de dólares. Ya tiene financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina para ser implementada. Ya tenemos proyectos privados alineados con ese plan maestro que apunta al incremento de productividad, entre otras iniciativas que sería muy largo aquí comentar. Voy concluyendo por lo escaso del tiempo, hacer una reflexión de que en Panamá tenemos un plan estratégico de gobierno. Lo hemos tenido desde el 2008 para acá, cuando la ley 34 de responsabilidad social y fiscal impone a todos los gobiernos al inicio de su gestión el que se apruebe un plan estratégico de gobierno. El último, aprobado mediante decreto ejecutivo número 149, tengo que reconocer que ha sido hecho totalmente por panameños, porque en los anteriores se contrataba consultoras
internacionales que cobraban millones de dólares para hacernos ese plan estratégico y lo peor, no lo seguíamos, no se implementaba necesariamente. En esta ocasión el MEF designa un equipo técnico dirigido por José Agustín Espino y obviamente arrancan tomando en cuenta la propuesta de plan de gobierno del candidato ganador y eso es lógico, es importante. Pero hay otros insumos que emanan en gran medida de la sociedad civil y sociedad empresarial. El plan estratégico con visión de Estado del Consejo Nacional de la Concertación. También tenemos la propuesta de la Visión País 2050 del sector privado, avalado por más de 10 organizaciones, entre ellas la APEDE, el CONEP, la Cámara de Comercio, el Sindicato Industrial, el CAPAC, etcétera. También algunas aportes más sectoriales como la Agenda País de la Cámara de Comercio de Panamá. Todas las visiones regionales que ya mencioné se les entregan como insumo a este equipo de gobierno nombrado por el MEF de gobierno para hacer el plan estratégico y tengo que reconocer que se nos abrió las puertas y José Agustín Espino se reunió con nosotros y recibió todos estos insumos y sentimos que este plan estratégico tiene una muy buena orientación. ¿Qué hace falta? Ejecución. Y en la ejecución también nosotros podemos participar porque somos actores clave para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y esas alianzas para crecer dependen no solo del sector público, que no puede hacerlo todo, sino del sector privado, pero también de la sociedad civil organizada y de la academia, que apoyados con multilaterales, les informo que hemos logrado hacer una coalición de gremios en las regiones. La ruta es el compromiso de todos. No podemos excluir a ningún actor y obviamente ahora tenemos juntos que enfrentar la situación que nos trae la crisis de esta pandemia del COVID y hacer los ajustes de cara a una reactivación de la economía y una recuperación en el menor tiempo posible. Y todo eso debe tener un hilo conductor que es la participación ciudadana con una sociedad civil muchísimo más enterada y capaz de ser contraparte de algunos excesos que pueden ser que se están dando, como aquí ya se ha mencionado. Para ir concluyendo, quisiera hacer una reflexión sobre el esfuerzo institucional que ha hecho el sector privado, principalmente en las regiones. Luego de lanzar aquel plan maestro para el desarrollo del potencial económico de Chiriquí 2004, el plan estratégico, 1994, el plan estratégico en el 2005, la visión de Chiriquí 2025, nos pusimos a pensar que por qué no incidíamos en políticas públicas, qué era lo que pasaba. No nos hacían caso. Se nos ocurrió crear un ente técnico que le llamamos Centro de Competitividad de la Región Occidental, que está formado por la APEDE, la Cámara de Comercio de Chiriquí y la Fundación Empresarial Pro Chiriquí. Y este ente tiene un propósito, darle seguimiento a los planes, programas, políticas planteadas en todas estas propuestas que hemos hecho. La buena noticia es que esta iniciativa ha calado profundamente en nuestra región y ha sido replicada en Colón con el Centro de Competitividad de la Región de Colón y Oriente y el Centro de Competitividad de la Región Central, sumándose una serie de gremios como las cámaras de comercio de esos lugares, cámaras de turismo, Asociación de Usuarios de Colón y también fundaciones como Pro Azuero, Pro Coclé y Pro Veraguas, que son las que sostienen toda esta operación junto con Pro Chiriquí. Esta red de centros de competitividad ha hecho un convenio para trabajar juntos y otra buena noticia es que el Centro Nacional de Competitividad ha nombrado una comisión para coordinar con los 3 centros de competitividad como red e impulsar planes, proyectos, programas. Podríamos aquí compartir muchísima más información de el resultado de este empoderamiento de la sociedad organizada en las regiones, que creo que es un aporte fundamental para ser parte de la solución
de esta problemática que ya veníamos sufriendo y que obviamente se agrava. No queremos volver al mismo modelo, no queremos volver a lo mismo que antes, que ha producido esa desigualdad territorial que nos tiene con muy pocas oportunidades, sobre todo para las generaciones jóvenes en nuestros territorios. Queremos ser parte de un cambio fundamental, estructural, y por ello estamos a la disposición del país. Muchas gracias. Ese es parte del reto que tenemos. Gracias, señor Rodríguez, por esa visión regional que se requiere para lograr un desarrollo equitativo en el país y que no todo se concentre en la región metropolitana, aquí en la urbe, en la ciudad capital. A continuación, hemos recibido una serie de preguntas que efectuaremos a cada uno de ustedes en el mismo orden en que se presentaron en el panel. Así iniciamos con el señor Carlos García Martín. Don Carlos, ¿cómo está apoyando el BID a Panamá en esta crisis? Bueno, el banco está apoyando a Panamá en diversos ámbitos. Cuantitativamente, lo más importante es la operación esta que ha tenido bastante divulgación en los medios de comunicación de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas por 300 millones, 150 este año, 150 el próximo año. Y otro apoyo presupuestario por valor de 400 millones. Después también hemos redireccionado parte de recursos de otras operaciones a necesidades de urgencia en el ámbito sanitario, y en diálogo y apoyo técnico estamos colaborando en múltiples ámbitos, desde la digitalización hasta el sector social. Podríamos hacer sobre el problema de la desigualdad en este contexto? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que tener siempre presente que el tema de la desigualdad no es un tema nuevo, ni es un tema producto de la pandemia. La grave situación que tiene la desigualdad en Panamá es algo que se arrastra desde hace tiempo. Como ya se ha señalado, Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Y lo que pasa es que además esto se va a exacerbar producto de la crisis actual y producto de la pandemia. Por lo tanto, es muy importante realmente enfrentarse con seriedad al problema de la desigualdad. Y además, a mí me gusta insistir en esa doble perspectiva, es decir, que no estamos hablando solo de un problema de justicia social, estamos hablando de un problema de consolidación o de un reto de consolidación de país. Es decir, al final, si tú dejas a buena parte de la población fuera del acceso a unos servicios de salud de calidad, eso al final nos hace más vulnerables a todos, no solo a los que se quedan fuera. Si tú dejas a parte de la población fuera de un sistema educativo de calidad, entonces estás perjudicando seriamente la competitividad del país. Y como mencionaba Felipe, si estás dejando a parte de los territorios fuera de esa posibilidad de engancharse al eje canalero, estás también haciendo más difícil al menos que esas otras provincias contribuyan a la riqueza de Panamá. Por lo tanto, no es solo un tema de justicia, es un tema realmente de consolidar el desarrollo de Panamá. Poco lo que dijo don Marco Fernández. Don Carlos, ¿cómo perciben ustedes el día siguiente tras esta primera etapa de endeudamiento? Bueno, yo creo que Marco dijo una cosa que yo creo que es fundamental, y es que va a ser muy difícil en esa segunda fase sin un crecimiento realmente sólido. Es decir, al final, cualquier etapa de consolidación, sin ese crecimiento realmente sólido, es muy difícil. El segundo elemento, yo creo, importante, es a lo que nos hemos estado refiriendo todos de alguna u otra forma, que es la necesidad de mejorar la gestión pública. Y tanto desde el lado de los ingresos, es decir, el buen funcionamiento de la DGI, y en el banco, de hecho, también estamos apoyando a ello, el buen funcionamiento de la DGI va a ser fundamental en la etapa de consolidación. Una vez que hayamos superado ya toda la crisis, va a ser fundamental para consolidar las cuentas públicas. Y como también se han referido otros panelistas, posiblemente es necesario replantearse desde ese punto de vista de planificación el gasto, mejorar la eficacia del gasto, mejorar la eficiencia del gasto, mejorar la evaluación del gasto. Creo que es algo que es necesario hacer
para alcanzar ese objetivo al que de una forma u otra nos hemos estado refiriendo todos, de una mejor gestión de las políticas públicas en Panamá. Gracias, muchas gracias, don Carlos. Vamos con usted, don Marco Fernández. ¿Cómo se logra que la productividad crezca en Panamá y empezar a resolver la raíz cuadrada? A ver, no sé si me escucha. ¿Me escucha, Hugo? Sí. Totalmente. Le escuchamos, don Marco. Adelante. Bueno, yo no lo escucho todo. Perfecto. La pregunta es cómo se logra la productividad, disculpa. Así es, ¿cómo Sí, se logra? Mira, sí. Mira, eso, de nuevo, sí, pero mira, primero no nos lo estamos inventando. Hay suficiente evidencia de que los temas de aumento de la productividad general de la economía son idiosincráticos, son nuestros. No podemos comprar un manual de productividad en otros países, pero hay algunos temas fundamentales que sí vale la pena recordarlo. Primero, el factor humano es clave. No hay producción sin factor humano. Es más, puede haber producción sin máquinas, pero no sin factor humano. Ya hay dos temas. La educación, que a largo plazo es necesaria, pero segundo, la competencia de talento que produce la inmigración de talento. Y yo creo que tarde o temprano vamos a tener que aceptar que el gran desafío es traer los mejores profesores, traer los mejores médicos, traer los mejores ingenieros para desarrollar una competencia interna por calidad. Si no, vamos a atrasarnos definitivamente. Segundo, la innovación empresarial. De nuevo, curiosamente, hay casos que yo conozco de empresas que se la pasan innovando para producir más con los mismos recursos. Eso es innovación productiva. Y tercero, lo que acaba de mencionar Carlos, es que hay una ley que exige, parece mentira, exige que cualquier macroproyecto debe ser evaluado en términos de su eficiencia general de la economía. Si no, no puede aprobarse. La autoridad del canal hizo eso para la expansión del canal. ¿Por qué no lo hacemos para otros proyectos de inversión? Asociar el gasto público a productividad. Hay metodologías para hacerlo y la ley lo exige además. Muy cierto, don Carlos. Ahora bien, ¿qué quiere decir con sociedad rentista y por qué existe? ¿Cómo se puede eliminar también? ¿O para Carlos? No, es para usted, don Marco. Disculpe, don Marco, me equivoqué. Es para usted. No sí, importa, disculpe. no importa. Carlos Una feliz confusión. Mejor que yo. Una feliz confusión. Bueno, mira, yo te voy a dar los siguientes datos. El rendimiento, la rentabilidad del capital nacional, público y privado, es 2% por encima de lo que sería el rendimiento internacional dado nuestro nivel de crecimiento. Significa que los dueños del capital están ganando más de lo que debían ganar. Y la pregunta es ¿por qué? Protección al comercio internacional, protección a la competencia, leyes especiales, malas regulaciones, etc. Y eso significa que la parte que se lleva el capital del ingreso nacional es mucho mayor que la que se lleva el trabajo por razón de la renta, por razón de beneficios por encima de lo que normalmente deberían recibir. Algunas innovaciones producen beneficios, pero yo creo que en general es falta de competencia interna en el capital. Gracias, don Marco. También el papel de las cuentas fiscales parece tener importancia. ¿Cómo se puede mejorar en el futuro, dado la presión por más gasto y menos impuestos? Bueno, ese es el tema clave. Entre otras cosas porque, de nuevo, la palabra clave va a ser plan creíble, y subrayo creíble. Todo el mundo que nos da los 7.000 millones de dólares que necesita este país anualmente para el gobierno y para los privados está preguntándose cuál es el plan creíble del gobierno, que pasa por tres elementos. Primero, creo que aquí se ha mencionado ad nauseam hasta a la saciedad, tenemos que revisar el gasto público en general. 3,5% del PIB son subsidios. Esos subsidios de 3,5% no pueden bajarse a 2,5%. No se pueden eliminar y no se deben eliminar a cero. Pero realmente hemos evaluado todo eso en función del plan general. Me parece muy alto ese monto. Podemos bajarlo un poco. No, hay que hacerlo, hay que hacer la tarea. No se puede hacer desde un micrófono y desde una casa. Segundo,
el gasto, hay muchos gastos que no pueden cambiar. Hay leyes especiales que hay que cumplir. Hay intereses de la deuda y ahora van a subir más, que hay que pagar, salvo que hagamos como Argentina, que es no pagar la deuda. Y tercero, la inversión pública hay que hacerla más racional y evaluarla de manera más eficaz. Gracias, don Marcos Onmeta. Cerremos este panel, el periodo de preguntas y respuestas con usted, hermano mío chiricano, don Felipe Ariel Rodríguez. ¿Qué ejemplos concretos nos puede comentar como resultado de las alianzas público-privadas? Gracias, Hugo, por esa pregunta. Son muchos. Ya comenté la existencia de un plan maestro para reposicionar el sector agropecuario orientado al incremento de la productividad de este sector, con servicios públicos mucho más efectivos en cantidad y calidad y pertinencia de lo que requiere este sector y que no ha estado rezagado totalmente, pero como un acompañamiento a la inversión privada que se sigue dando, pero no desarrollando necesariamente a los niveles, porque obviamente hay cosas que no puede hacerlo el sector privado. Crear las condiciones económicas, el entorno favorable para esa inversión es una de las cosas que están pendientes. Por otro lado, hemos decantado también este plan maestro del agro fue totalmente con la CAF y con el IICA diseñado y está listo para ejecutar. Y la buena noticia es que el ministro de Desarrollo Agropecuario anunció en las CADE regionales su compromiso de ejecutarlo, junto también con el plan maestro del agro de Azuero, que también está listo para ser ejecutado. Esas son dos cosas muy concretas que también comento, que el plan maestro del agro de Azuero se extiende a Veraguas y a Coclé, y eso abarcaría la región occidental y la región central en su totalidad. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, de cero hemos creado un programa de apoyo a la capacidad productiva de las empresas mediante la mejora del capital humano. La buena noticia es que en el Ministerio de la Presidencia ya le han dado visto bueno. El BID nos acaba de llamar. Ayer tuvimos una reunión también con los miembros del sector público y se va a lanzar en la primera quincena de agosto. Es más, me estoy adelantando a un anuncio que debe dar el sector público, pero nosotros hemos sido parte. Es más, con nosotros fue que se inició ese proyecto para apuntar en uno de los factores de productividad clave, el capital humano. También tenemos el circuito del café diseñado con cooperación técnica del Fondo Mundial del Ambiente, canalizado a través del Banco Mundial y Mi Ambiente, que estamos listos para ejecutar con un programa de fomento de 13.7 millones de dólares gestionado con el gobierno actual, y listo también de la parte privada las inversiones para mejorar la capacidad en agroturismo. En infraestructura, el programa de integración logística aduanera, totalmente engavetado. El Centro de Competitividad lo tomó, lo impulsó, lo logramos reactivar y la buena noticia es que está empezando a ejecutar con una inversión de 75 millones de dólares para mejorar el movimiento de carga y de personas en los pasos fronterizos. Te puedo seguir diciendo mucho más, Hugo, pero hemos logrado muchísimo y yo creo que este es un modelo que bien se puede aceptar como válido por parte de cualquier gobierno, porque somos de alguna manera garantes para que las políticas, planes trasciendan gobiernos. Felipe, y para adelantar, ¿qué sectores son los prioritarios para impulsar el desarrollo de los diferentes territorios? La logística, ya lo mencioné, una integración logística nacional que potencie a los demás sectores. Y obviamente el sector agropecuario y el turismo, que ahora toma relevancia el turismo menos denso, el turismo rural, el turismo en el cual nosotros somos mucho más orientados a desarrollar de naturaleza. Gracias, don Felipe, también al resto de los panelistas por su participación.